Pues hola a todos. Inicio con el resumen. Lo primero que vimos, así resumido, digamos, es de lo que consta un presupuesto. Un presupuesto, pues bueno, ya vimos que es algo que se supone, o sea, que es digamos, una cotización previa a un trabajo que vamos a realizar en la realidad, ¿no? A lo que, bueno, pues ya podemos llamar, en nuestro caso, aplicado a la construcción, la obra, ¿no? Y esa obra, pues se divide en tres, digamos, en tres componentes principales, que uno es la técnica con la que se emplean o se realizan los trabajos, el costo que nos va pues a generar esa obra, tanto en beneficios como en gasto, y el tiempo, ¿no? Que nos va a durar la obra, ¿no? Que prácticamente son los tres puntos en los que ha estado, digamos, basado el curso, ¿no? La técnica, que podríamos llamar que son los rendimientos, tanto de los materiales como de la mano de obra, ¿no? La forma de aplicarlos para poder hallar un costo, ¿no? Que sería la otra parte. Y el tiempo, pues lo que hemos estado viendo al final de los diagramas del programa de obra, ¿no? Y bueno, el costo luego pues se divide en otros tres factores que vienen siendo la cuantificación, el análisis de costos, que es en lo que nosotros nos estamos, digamos, centrando en nuestro curso, ¿no? El análisis de costos y las especificaciones, ¿no? Ambas tenemos que tener conciencia de ello, ¿no? Tenemos que saber cuantificar para poder crear un costo, y para poder analizarlo, obviamente, y tenemos que tener las especificaciones, digamos, del material para poder llegar a un costo justo y poder calcular nuestro rendimiento y hacer el análisis de costos correctamente, ¿no? Y luego el análisis de costos, digo, que nos estamos centrando, digamos, en esta, ¿no? En esta, en esta celda de aquí, ¿no? El análisis de costos en lo que se está centrando el curso, pues estamos viendo materiales, mano de obra y equipo, ¿no? Y el equipo pues incluye herramienta, incluye maquinaria, incluye todo, ¿no? Y son las tres bases en las que hemos basado nuestro curso en relación a lo que es los precios unitarios, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo a lo largo de este curso, ¿ok? Y bueno, eso digamos que es el diagrama balance de una obra, ¿no? Y es lo que estamos viendo y lo que hemos visto a lo largo de este curso, ¿no? Bueno, luego pues tenemos lo que es el precio unitario, ¿no? Que como hemos visto se consta del costo directo y los factores de sobrecosto, ¿no? Perdón, que son varios, ¿no? ¿Qué es y qué se compone un precio unitario, ¿no? Que esto fue una pregunta que, bueno, que hice, ¿no? De cuestionario, pues la respuesta está aquí, ¿no? Plasmada en la diapositiva. Un precio unitario se compone del código o clave, del concepto, su descripción, de la unidad de ese concepto o descripción, de la cantidad de materiales que vamos a emplear, o más bien del metraje, en este caso del metro cuadrado. Esto puede ser kilos, puede ser piezas, puede ser metro lineal, puede ser metro cúbico. La unidad es, digamos, va relacionada con el concepto, pero no siempre es la misma, ¿ok? La cantidad de esa unidad, el precio unitario, que es por lo que estamos calculando nosotros en nuestra matriz de costos, el importe, que es, digamos, el producto de multiplicar nuestro precio unitario por la cantidad, y el porcentaje que viene acá, que es el porcentaje implicado de este importe en nuestro presupuesto, ¿ok? Este porcentaje creo que en algún momento alguien me preguntó que si era algo relacionado con los indirectos o qué era esto, ¿no? Que no entendía muy bien lo que era. Muy bien, bueno, pues lo digo, ¿no? Este porcentaje es la implicación de este concepto en el total del presupuesto, ¿ok? El presupuesto es el 100% y este concepto, habrá, no sé, 1000 conceptos, 10, 40 conceptos, pues este concepto aplica el 1.17% del total de la obra, ¿ok? Esto se hace, como vimos más adelante, para lo que es el tema de programa de obra y poder calcular los costos, el flujo de costos adecuadamente, ¿no? Y bueno, esto es en base a eso, a lo que pregunté en ese día, que como digo, lo tenéis aquí en la diapositiva. Y sobre eso, sobre el precio unitario que está aquí marcado, nos vamos a lo que es nuestra matriz de costos, ¿no? La matriz de costos, pues ya vimos que incluye todo lo necesario para calcular el precio unitario, como son los materiales, mano de obra, equipo y herramienta, en este caso una maquinaria, pero pues se dividiría, si hubiera, se incluiría aquí en el equipo y herramienta, ¿ok? Y bueno, esto que tenemos acá arriba es, digamos, el costo directo de nuestro precio unitario, ¿ok? Estos precios son todos costos directos. Aquí no se incluye para nada el indirecto, ni el financiamiento, ni la utilidad. Son precios de mercado con descuento, que bueno, que como ya he repetido más de una vez, el descuento es ya decisión de cada uno, de cada lista de costos y de cada patrón tomar la decisión adecuada
para darle el descuento adecuado a nuestro cliente y utilizarlo como estrategia, ¿ok? En este caso tenemos aquí el rendimiento obtenido de nuestro material en función de, pues, de los metrajes que vamos a utilizar y de la presentación de nuestro material, que la presentación, como os he dicho en alguna ocasión, pues va a afectar en esta cantidad, ¿no? No es igual tener un rollo completo que tener, pues no sé, si hay rollos, todos los rollos son de 10 metros cuadrados, ¿no? Pero bueno, supongamos que hay rollos de 5, pues entonces obviamente la cantidad de rendimiento va a cambiar porque es menor cantidad de la presentación o el envase del producto, y eso nos va a hacer aprovechar, digamos, tanto el producto como poder dar un precio más competitivo porque estamos reduciendo costos y no estamos comprando de más, ¿ok? Porque si compramos de más, tenemos que pagarlo de alguna forma, ya sea absorbiéndolo nosotros o como os conté en alguna ocasión, bueno, en más de una ocasión, de la estrategia de absorber nosotros el 50% de lo que se va a desperdiciar o a guardar en bodega y el otro 50 pasárselo al cliente, ¿no? Ese es, digamos, lo principal de un material, ¿no? De lo que puedo decir de una matriz de costos de un material, ¿no? El rendimiento ahorita lo veremos de forma más específica. La mano de obra, bueno, pues ahí se incluye lo que es la cuadrilla completa, ¿no? Tanto, pues ya dependiendo del tipo de trabajo que vayamos a realizar, sea colocador, sea un albañil, sea un vidriero, sea un aluminero, sea un herrero, sea un especialista, sea lo que sea, es la cuadrilla. Y la cuadrilla se compone normalmente de un ayudante, el oficial y el cabo de oficios, ¿no? En este caso, bueno, veis que incluíamos al peón, por el tema de que, bueno, os dije que era de una obra que ya teníamos, bueno, no voy a explicar eso otra vez, pero en fin, la cuadrilla se compone de las personas que van a realizar el trabajo, ¿no? Simplemente, ¿no? De las personas ya pueden ser dos, tres, cuatro, una, lo que sí tenemos que tener claro que el cabo de oficios tiene que estar siempre y ese tiene un factor, en este caso, o en todos los casos más bien, de .10, por el tema, bueno, por el tema de un consenso de ingenieros, ¿no? Que no viene al caso de explicar todo por cómo se llegó al punto 10. Este, la cuestión es que siempre es el punto 10 porque el cabo de oficios obviamente no está al 100% de noche, digamos, de primera hora a última hora, ¿no? En el trabajo para apoyar a los oficiales o a los ayudantes, sino que se implica pues un tiempo determinado para hacer seguimiento de los trabajos, ¿no? Y por tanto se le toma ese porcentaje, ¿no? Que se supone o que se cree que es el adecuado, ¿ok? En el caso del peón, bueno, pues ya vimos que ese punto 20 era por el tema de que solo estaba acarreando material, ¿no? Y era lo que, pues, costaba ese peón para esta partida, ¿no? Para este concepto. Y bueno, como os digo, el rendimiento lo veremos más adelante. Y vuelvo a insistir aquí, la pregunta que hice en este cuestionario pasado, aquí es metro cuadrado porque nuestro concepto es metro cuadrado, ¿no? Si nuestro concepto fuera kilogramo, sería kilogramo jornada. Si nuestro concepto fuera metro lineal, sería metro lineal jornada. O sea, la que nos identifica nuestro rendimiento de la mano de obra es nuestro concepto, ¿ok? No siempre es el metro cuadrado, ¿de acuerdo? Bueno, la herramienta menor y el equipo de seguridad, pues ya vimos que sí se puede calcular, pero pues no tiene sentido, a no ser que sea un trabajo muy especial, en los que ese trabajo pues requiera digamos, de una herramienta especial o requiera de un equipo de seguridad especial, algo que no sea, digamos, lo cotidiano. Y si es así, ¿no? Si es un trabajo especial, pues ya se puede hacer de una manera como hicimos en el ejemplo del sistema de colgado de fachada, ponerlo en material y repartir el gasto de eso que estamos incluyendo en todos nuestros conceptos, ¿no? Este es algo que se podría hacer así, o se puede poner como equipo y herramienta, se puede poner necesariamente en la parte que nosotros veamos oportuno. No existe, digamos, una forma o una ley o una regla que diga dónde se tiene que colocar ese excedente de herramienta o de equipo, ¿no? Ahí ya a cada cual la decisión. Lo único que obviamente ese precio tiene que ser justo y evaluado en función de lo que cuesta, ¿no? Y que sea, pues, el precio que estamos gastando y no nos salga de menos ni de más, ¿no? Tanto para no afectar a nosotros ni para no cargarle de más al cliente, ¿no? Y por lo general, lo que es la herramienta del equipo de seguridad, pues se emplea un 3% para herramienta y un 2% para equipo de seguridad. Como digo, vuelvo a repetir, en el caso de que sea algo cotidiano, de que no tengamos que emplear ninguna herramienta especial, ni que el equipo de seguridad sea algo especial, ¿no? En esos casos se mantiene siempre este porcentaje. En el caso de que no, pues digo, ahí tenemos el ejemplo del sistema de colgado de fachada,
cómo yo lo realicé. No es la única forma de realizarlo, existen varias, pero se tiene que poner ese costo de alguna forma, ¿ok? Y bueno, y con esto llegamos a nuestro costo directo y ese costo directo pues va a tener la multiplicación de nuestro costo indirecto, ¿ok? Nuestros indirectos, digamos los gastos generales de la empresa, tanto de campo como de oficina, va a tener un porcentaje de financiamiento, ya que ahí ya pues determinaremos cómo se calcula, bueno, más bien calcularemos ese financiamiento y ya pues determinaremos el porcentaje y la utilidad que como os venía comentando es, digamos, la parte más flexible, ¿no? En la que podemos cambiar, ¿no? Lo que es el financiamiento y el indirecto es inamovible, ¿no? Si lo queremos mover, pues es bajo nuestra responsabilidad como empresa, no es una decisión del ingeniero de costos, es una decisión del contador y de nuestro patrón, no es decisión nuestra mover esos datos, igual que el de la utilidad, es una decisión de nuestro patrón, ¿no? Y son datos que ya nos dan, ¿no? O sea, son datos que nosotros por lo general no calculamos, ¿no? Podemos dar nuestra opinión y decir, bueno, es que para yo poder alcanzar el costo que requiere el cliente, pues necesito bajar la utilidad, ¿no? Porque obviamente el gasto indirecto no lo podemos bajar y el financiamiento pues tampoco, ¿no? Por lo tanto, la única forma en este caso es bajando la utilidad. Y ahí ya pues era cuestión de decisión pues de la dirección de la empresa que decida bajar su utilidad, ¿no? Y acepte, ¿no? Ese cambio, ¿ok? Pero sí, estos costos, estos factores sobre costo, no son decisión del ingeniero de costos por lo general, ¿no? No sé, dependiendo de la empresa, pues les puede dar responsabilidad de que tome la decisión él, pero por lo general no es decisión del ingeniero de costos, ¿no? Y eso nos da un precio unitario, que es el que tenemos en, digamos, en nuestro catálogo de conceptos o en nuestro presupuesto, ¿ok? Bueno, seguimos, continuamos. Luego, aquí vimos un resumen de los conceptos aprendidos. Lo he dejado, lo he puesto otra vez porque estamos en eso, haciendo hincapié en que estamos haciendo un resumen y porque, bueno, la primera sesión fue eso, un resumen, ¿no? Pero para que tengamos claro lo que hemos visto, el precio unitario que se compone de una matriz de costo, la cual incluye materiales, mano de obra, equipo de herramienta, maquinaria, equipo de seguridad, ¿no? Y a su vez, el precio unitario final queda consolidado por los factores de sobrecosto que vienen siendo los indirectos, financiamiento y utilidad. Perdón. ¿Ok? Bueno, el costo directo tiene varios componentes, ¿no? Como hemos visto, que son materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta. ¿Ok? ¿Qué es y de qué se compone un material? Ujú. El material se compone de un rendimiento ideal. Este rendimiento ideal suele estar ya catalogado por los proveedores, ¿no? En lo que es, perdón, en lo que es su ficha técnica. Ahí nos dan el dato de ese rendimiento ideal y sobre ese rendimiento ideal nosotros vamos a evaluar, dependiendo de la superficie, dependiendo de la ficha técnica, qué tan específica sea o no, porque como vimos, y esa es la intención de ver distintas fichas técnicas y estudiarlas aquí con vosotros, ve que no todas las fichas técnicas nos dan una definición completa y no siempre vamos a tener la oportunidad de poder calcular el rendimiento de una forma justa, ¿no? Este, pero bueno, las fichas técnicas es lo que nos dan, es lo que nos da nuestro proveedor y sobre eso tenemos que trabajar. ¿Ok? Ahora, más adelante os explicaré una fórmula para calcular el rendimiento, que digo, es algo más meternos en física, más que en precios unitarios, pero por la petición lo voy a hacer, ¿ok? Bueno, la superficie en la que se va a trabajar, obviamente, pues la superficie nos va a definir nuestro rendimiento, ¿no? El modo de aplicación del material, pues digo, la dificultad de cómo se aplique, ya sea por brocha, sea mediante aspersión, cualquier forma de aplicación, nos va a definir también nuestro rendimiento y los tipos de envasado, ya sea cubeta, saco, rollo o cualquier otra presentación, nos van a definir nuestro rendimiento porque de esta forma, cambiando nuestras presentaciones, podemos aprovechar mucho mejor nuestro material y por ende es disminuir el costo unitario, disminuir nuestro precio unitario en nuestro presupuesto y ser más competitivos de esa forma, ¿no? Lo otro es el peso del envase del material, es imprescindible, no tanto para el rendimiento del material, pero sí se debe saber para el cálculo del tiempo de los acarreos y demás de la mano de obra, ¿no? Pero bueno, es una parte, digamos, de lo que se compone un material, tiene un peso, ¿ok? Y el tiempo de secado del material, porque el tiempo de secado
nos va a ayudar también en la parte de mano de obra y aparte, pues es un componente del material, ¿no? Que es su tiempo de secado. Todos estos datos nos los suelen dar en la ficha técnica, excepto este. El peso no siempre lo dan en la ficha técnica. El peso del envase lo solemos obtener una vez hemos comprado el producto y en ese producto, en ese envase, en esa presentación nos dice peso neto o nos dice peso sin envase. Bueno, puedo decirlo de varias formas, pero la única forma, digamos, correcta de obtener el peso es comprando el envase o yendo a la tienda y viendo el envase. Porque la ficha técnica, pues no os voy a decir que nunca. Digo, hay muchos proveedores que sí lo dan, que lo tienen como regla darlo, pero bueno, en el caso de Eucomex nunca vi el dato, ni en la ficha técnica, ni en la guía de aplicación, ni en ninguna de las guías que me estuve checando. Sería de hablar con Eucomex y preguntarles a, pues, a los que te ayudan ahí, ¿no? De los proveedores, de preguntarles el peso, ¿no? ¿Y para qué? Para lo que vamos a ver ahorita de lo que os digo, del cálculo del rendimiento del material, si lo queréis ver de una forma más física, ¿no? Bueno, el rendimiento de un material. Vuelvo a repetir esto para que quede claro. El rendimiento de un material en la mayoría de las veces vendrá especificado en la ficha técnica de dicho material, ¿ok? El cual, dependiendo de las superficies a tratar y qué tan específico sea nuestro proveedor en la ficha técnica, podremos sacar valores más ajustados a nuestra situación. Ahora bien, dependiendo de las presentaciones de nuestro producto, podremos sostener un mejor aprovechamiento del material, lo cual nos dará un precio más competitivo al tiempo que nos hará ahorrar en nuestras compras y no derrochar material o llenar nuestra bodega de material innecesario. ¿Ok? Eso es el rendimiento. O sea, el rendimiento del material no es otra cosa. ¿Lo podemos obtener de otra forma? Sí, pero digo, es más física, no es ingeniería de costos. La fórmula para calcular el rendimiento es, sabemos que el volumen es igual a la masa partido por la densidad. ¿Ok? Esto es una fórmula, esta es una fórmula física, una relación de, digamos, pues de volumetría, masa, que son los kilos, y la densidad del material, y sobre esto calculan el rendimiento de los proveedores. ¿Ok? Ahora, ¿qué debemos suponer? El volumen sabemos que es el área, la superficie que vamos a aplicar el material, y el espesor que vamos a tener de ese material, ¿no? Con estos datos, ¿no? Podemos obtener el área, que es nuestro rendimiento, ajá, y entonces nuestra formulita esta, en combinación con esta, sería masa partido por la densidad multiplicado por el espesor. Ajá. Haciendo esto, obtendremos nuestro rendimiento. Que esto, independientemente del material, o más bien dependientemente del material, perdón, va a cambiar, ¿no? Porque no siempre es un área. En el caso del agua, pues hay distintas fórmulas, ¿no? Por el tema de que el agua, la densidad es uno, y bueno, y hay otras fórmulas que intervienen, ¿no? Por el tema de los fluidos, digo, son temas ya de física, ¿no? O sea, explicar todo eso, pues, mm, no sería un resumen, ¿no? Y tampoco podría explicarlo en el sentido de que, pues, es ya más física que ingeniería de costos, digo, lo puedo explicar, no tengo problema, pero no le veo yo mucho caso, ¿no? A meterme a indagar o a explicaros de dónde sale esto, ¿no? Pero bueno, aquí el resumen es esto. El rendimiento es esto. El problema que nos encontramos, ¿qué es? El problema que nos encontramos en las fichas técnicas es que nunca, nunca o muy poquitas veces nos van a dar la densidad del material, ni en la ficha ni en la guía de aplicación ni en ninguna parte. O sea, es muy raro que un proveedor dé la densidad, porque bueno, la densidad implica muchas cosas. Con la densidad del producto yo puedo imitar tu producto sin problemas. ¿Ok? Entonces, por lo general no siempre la dan. ¿Ok? Bueno, el inconveniente, bueno, como os digo, que los proveedores no facilitan la densidad del producto, por lo que tendremos que extrapolar los datos de la ficha técnica, ¿no? O sea, el rendimiento del material es con lo que tenemos en la ficha técnica. Y en base a la experiencia con ese material, como os venía repitiendo en las sesiones iniciales, o sea, el primer día que trabajamos con ese material, vimos que la ficha técnica nos marcaba 2 y 4, dependiendo de la superficie. Pues nosotros suponemos que como la superficie no es lisa ni rugosa, vamos a suponer un valor intermedio de 3, ¿no? ¿Por qué? Porque 3 es el valor intermedio entre 2 y 4. Entonces, pues extrapolamos o hacemos una media nada más de las dos cantidades, ¿ok? Cuando aplicamos ese material en obra y lo llevamos a la ejecución, a la vida real, obtenemos, por ejemplo, que ese rendimiento no fue de 3, fue de 2.5.
o de 3.5, ¿no? Entonces hacemos nuestras notas en nuestro blog de la empresa de ingeniería de costos, de ejecución de obra, para compartirlo y retroalimentarnos como empresa para ser más efectivos en la siguiente cotización. Y entonces ya sabemos que una superficie similar va a tener ese rendimiento. O sea, la única forma de calcular el rendimiento de forma adecuada es in situ, es trabajando, no hay de otra, de hacerlo eficiente. Digo, porque un cálculo estimado va a ser siempre un cálculo estimado, va a tener un margen de error, nunca va a ser exacto, ¿no? Y más cuando no nos dan los datos, y más cuando no tenemos la porosidad de la superficie. O sea, si queremos obtener un rendimiento adecuado del material, tenemos que ir al sitio y calcular su porosidad, calcular qué densidad tiene de vacíos, ¿no? Y entonces, haciendo esos cálculos, vamos a obtener una formulita que nos va a dar el porcentaje de porosidad, ¿no? Y en ese porcentaje de porosidad, con esa formulita, vamos a obtener el porcentaje de absorción de ese material. Pero digo, eso es un trabajo que, pues, no sé, nadie lo suele hacer. Eso se hace bajo la experiencia, ¿no? Si queréis llegar a ese límite de especificación de cómo calcular eso, pues digo, yo si queréis en las horas extras os lo digo, cómo se hace, os digo las fórmulas. La intención de ver este resumen es ese, ¿no? De que veamos eso. Digo, y ya me estoy explayando mucho porque no sé si me va a dar tiempo a hacer el resumen en una hora. Pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? Que el rendimiento de material difícilmente vamos a poder calcularlo exactamente. O sea, la única forma de ser eficientes es bajo la experiencia, por el problema este de la densidad, ¿ok? Ahora, el volumen. Bueno, voy a especificar más bien lo que tenemos siempre. El volumen siempre lo vamos a tener. Siempre vamos a tener el largo, el ancho y el alto. Siempre vamos a tener el espesor del material, siempre vamos a tener el metraje cuadrado, ¿no? O sea, eso es algo que siempre vamos a tener. La masa, el peso del producto. Como os comenté, anteriormente, el peso del producto no siempre todos los proveedores lo meten en su ficha técnica. El peso del producto, o llamamos al proveedor y le preguntamos por el peso del producto para poder tenerlo, o dos, vamos a la tienda o compramos el material y ya tendríamos el peso neto del producto. Y es el peso neto, quiere decir ya con el envase. O sea, no estamos obteniendo el peso real del producto. Estamos teniendo un peso falso. Para obtener el peso real del producto, no en todos los productos lo ponen el peso sin envase. Y para eso, pues tenemos que pesar el envase vacío, ¿no? Y ya cuando tengamos el peso del envase vacío, vamos a poder calcular el peso de nuestro producto de forma adecuada. Y ya con eso, con ese volumen que tenemos siempre y con ese peso que vamos a obtener del material, digamos, sin el envase, vamos a obtener la densidad. Pero eso solo se puede conseguir, como os digo, pues bajo la aplicación y bajo la experiencia o que el proveedor nos facilite esos datos, ¿no? Y normalmente nos van a decir, no, pues es que no tengo el peso, pero con el envase, sin el envase no lo sé. O te paso con el técnico y a lo mejor el técnico te da los datos o no. O sea, muchas veces no dan los datos, por digo, por el tema de que el tema de la densidad, pues te puede hacer imitar el material a la perfección. O sea, es un tema que ya es un dato muy, digamos, muy específico del material. De hecho, muchas veces ni lo saben realmente, ¿no? Este, porque la densidad pues puede variar con el frío, con el calor, con la temperatura, las densidades, pues las moléculas están más cercanas o están más lejanas y por tanto la densidad varía, no es como el tema del agua, ¿no? Cuando llegamos a su punto crítico que es de 4 grados bajo cero, ¿no? O 4 grados, perdón, es cuando se infla el agua, ¿no? Que el agua por eso las botellas cuando las metemos en el congelador, ¿no? Luego revientan, ¿no? Porque a esa temperatura aumenta el volumen del agua y a esa temperatura pues cambia todo aquí, ¿no? Ya la densidad cambia, se cambian distintos factores en el tema físico y químico del agua, ¿no? Y eso es el agua, nada más pasa con todos los materiales, actúan de forma diferente, ¿no? Y por tanto es un dato difícil de conseguir, difícil de que un proveedor te dé la densidad, ¿ok? Pero digo, podemos obtenerla con nuestro volumen y podemos obtenerla con el peso del material, no el peso neto. El peso neto es el material más el envase, ¿ok? Bueno, pues eso es el rendimiento. Digo, si queréis que os explique esto de una forma más física y que os dé los datos de una forma más física, que desarrolle de cómo calcular la porosidad de la superficie, de cómo calcular la absorción de una superficie,
os lo puedo hacer, estoy capacitado para ello, pero digo, yo no le veo sentido a eso, ¿no? Pero si queréis hacerlo, se hace. Bueno, continuamos. Aquí, bueno, esto es una representación de la sesión 6 de lo que vimos aquí para que no lo olvidéis del tema del descuento, ¿no? Que el descuento, yo por experiencia nunca aplico el 100% de mi descuento, sino un porcentaje determinado dependiendo de, pues, de las peticiones de nuestro cliente, que ya conocemos a nuestro cliente, o si es cliente nuevo, pues ofrecerle una estrategia del 50% de nuestro descuento, no ofrecerles el 100%, ¿no? Es lo que viene a decir esto. Bueno, y aquí vamos con la siguiente parte súper importante de nuestra, digamos, de nuestro costo directo, que es la mano de obra, ¿no? Y aquí, pues bueno, la pregunta esta que hemos tenido aquí las dudas, ¿no? Y de responderla, ¿qué es y de qué se compone la mano de obra? Pues las manos de obra se compone de las personas implicadas en la elaboración de los trabajos, se compone del proceso de acarreos y mezclado de materiales, se compone del uso de equipo y herramienta para la elaboración de estos materiales, se compone del proceso de aplicación de estos materiales y se compone del proceso de curado de los materiales y todo esto nos va a dar un rendimiento que es el rendimiento de la mano de obra. Eso es lo que es y de lo que se compone la mano de obra en relación a un costo directo, ¿no? O sea, me podréis decir y luego me decís por qué me voy a otros sitios. En haber respondido que esto era el costo de la mano de obra, ¿no? Me habéis respondido mucho que era el salario real más las prestaciones de ley, eso no es la mano de obra, o sea, es el costo de la mano de obra, pero no es el de qué se compone la mano de obra, ¿no? O sea, una cosa es lo que cuesta esa mano de obra y otra cosa es de qué se compone, ¿no? O sea, ¿qué hace que ese costo sea 300? Pues es esto, ¿ok? Todo esto cuesta 300 pesos, pero el FASAR y todo eso es otra cosa, ¿ok? Bueno, siguiente, el rendimiento de la mano de obra, ¿no? Pues el rendimiento de la mano de obra se calcula a partir de, primero, descomponer las actividades a realizar. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, vamos a aplicar pintura. Vamos a poner el ejemplo de la pintura. La pintura tiene distintas actividades. Uno, el acarreo de las cubetas. Ujú. Dos, el mezclado, o en este caso de la pintura, no tanto el mezclado, bueno, depende si lleva algún aditivo, pero por lo general es pues la removida, ¿no? El mover la pintura para que se mezcle bien el contenido de la cubeta. Dos, ¿no? Y el tercero, pues digamos que sería la aplicación de ese material, ¿ok? La aplicación, pues, no sé, en el muro, en la pared, donde queráis verlo, ¿ok? Y aparte de eso, luego está la limpieza de ese material y el secado para aplicar la siguiente capa, ¿ok? Esas son las actividades. En el caso de la pintura tendríamos 5 actividades, ¿ok? Por eso hay que descomponerlas y por eso es importante descomponerlas porque para descomponerlas vamos a calcular el tiempo de cada actividad, ¿ok? Bueno, una vez la descomponemos, agrupar los procesos elementales de la misma para cada especialización, ¿no? En el caso de la pintura, bueno, pues aquí tenemos dos especialistas, el peón, que es el que acarrea, y el pintor, que es el que pinta, no hay más, ¿no? En otros casos, por ejemplo, en el concreto, como o creo que os puse el ejemplo en el momento, en el día que estuve contando esto en la diapositiva, pues en el concreto tenemos el herrero, tenemos el carpintero de obra negra y tenemos los albañiles. Tenemos 3 especialistas para un mismo material y ese material pues tiene un chorro de actividades, ¿no? Digo, no viene caso que los explique porque no trabajáis el concreto en IOMEX y bueno, pues yo creo que lo más inteligente es no llenaros la cabeza de cosas que no, que al fin y al cabo os van a enseñar a aprender más, pero pues no van a servir de nada en IOMEX, no trabajáis el concreto, ¿no? Si queréis, perdón, si queréis que la sesión extra lo explique, lo explico con gusto. Me encanta el concreto, pero no le veo caso, ¿ok? Bueno, asignar adecuadamente al personal especializado, obviamente, cuando una vez tenemos, en este caso del peón y el pintor, pues obviamente el peón va a cargar el material y el pintor va a pintar, ¿no? O sea, no vamos a poner al pintor a acarrear, que en el caso de que queramos ahorrar presupuesto y decimos, no, pues es que para acarrear 2 cubetas, ¿para qué voy a contratar un peón? Pues que lo haga el pintor. Bueno, pues eso es ya decisión de la empresa, ¿no? Pero por lo general se debe de hacer adecuadamente, ¿no? Porque el pintor, por lo general, no quiere cargar, ¿no? Como el patrón cuando va a la obra, pues tampoco quiere cargar un saco. Digo, yo lo he hecho millones de veces con mi papá, ¿no? Siendo jefe de la empresa, pero no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que lo hagan, pues, las personas especializadas y que están, capacitadas para ello, ¿no? Bueno,
el cálculo de procesos de estimación de la productividad. Esto es muy importante, ¿no? De los procesos. Y estamos hablando del rendimiento de la mano de obra, ¿ok? Una cosa es de qué es y qué se compone la mano de obra y otra cosa es el rendimiento de la mano de obra, ¿no? Que aquí fue la confusión de la respuesta a esta que estábamos ahí discutiendo en la conferencia, ¿no? O sea, ¿qué es y de qué se compone es esto? No hay más. Otra cosa es el rendimiento. El rendimiento se compone de más cosas y es la experiencia, la información documental, el análisis de tiempos y movimientos y la medición de obras similares, ¿no? Eso es otra cosa diferente y estamos hablando de la productividad del rendimiento, ¿ok? Bueno, ahorita vamos a la siguiente diapositiva. El rendimiento y la productividad real, ¿ok? Esto está incluido también en el rendimiento, pero es una productividad diferente, ¿sí? O sea, aquí estamos, cálculo de procesos de estimación de la productividad. O sea, el cómo se calcula la productividad, no qué es la productividad ni qué afecta a la productividad, ¿ok? Para que quede claro también esa pregunta, digo que, como os digo, el examen va a estar basado en las preguntas de los cuestionarios y vuelvo, hago hincapié porque hubo confusión. Una cosa es el cálculo de procesos de estimación de la productividad y otra cosa es qué es la productividad. ¿Ok? Esto es el cálculo de estimación de la productividad. Está la experiencia, la información documental, el análisis de tiempos y movimientos y la medición de obras similares. ¿Ok? Esto es el cálculo de los procesos, lo que necesitamos tener para calcular esos procesos, porque sin experiencia es imposible que yo sepa lo que tarda un peón en mover una cubeta o lo que tarda un pintor en pintar 40 metros cuadrados. Sin experiencia es muy, muy raro que yo lo pueda tener. Como os pasé enlaces en Excel de rendimientos de mano de obra, que los tenéis ahí para descargarlos cuando queráis, ya están, creo que estaban bloqueados, ya están desbloqueados. Este, ahí vienen rendimientos base, pero son rendimientos base en función a un caso ideal, ¿no? A un techo que se hace a 3 metros de altura en una situación ideal y que ese enfoscado o ese aplanado de mortero, pues es liso, ¿no? Pero van a cambiar las situaciones. E igual, bajo la experiencia, nosotros sabemos que si el pintor está metido bajo una escalera, por ejemplo, ¿no? Y tiene que agacharse, tiene que trabajar de rodillas y el lugar de que sea una superficie lisa, es una superficie rugosa que tiene que estar con la brocha ahí pegándole golpecitos para que quede bien pintadita, pues por experiencia sabemos que ese proceso va a ser de un rendimiento menor, ¿no? Porque no va a poder trabajar cómodamente y eso lo hace la experiencia, pero es el cálculo del proceso de la productividad. No estamos hablando de la productividad, sino cómo se calcula esa productividad, ¿ok? La experiencia, la información documental, análisis de tiempos y movimientos y medición en obras similares, ¿ok? Y ahora, la productividad, ¿qué es? Es retardos administrativos que nos implican aquí un 20% bajo la experiencia del ingeniero Takek, ¿no? Que hizo un estudio en 1970, creo, no sé, no me acuerdo ahorita del año, y sobre eso pues nos basamos actualmente, ¿no? Todos los ingenieros, porque es un cálculo pues, bastante eficiente y que se cumple, ¿no? Que se cumple por lo general. Los métodos ineficientes de trabajo, las restricciones de trabajo y el tiempo de personal de los trabajadores. Esto es lo que afecta a la productividad, más no la estimación de la productividad, ¿ok? Repito, estamos hablando que estos 4 puntos son para la estimación de la productividad y la productividad se compone de estos 4 puntos, ¿ok? Hago hincapié porque digo, siento que hubo ahí confusión, igual yo no lo expliqué, lo obvié, ¿no? Que se entendía así y pues obvié mal, obviamente porque no lo entendisteis bien, pero ahorita por eso hago hincapié, ¿ok? Y bueno, en otras palabras, la productividad real disminuye un 60% referente a la productividad teórica. Nuestro rendimiento teórico deberá ser dividido por el factor 0.4 para obtener un rendimiento real, ¿no? Ajá. ¿Qué es esto? O sea, esto es tan sencillo, así de sencillo es la mano de obra, ¿ok? El rendimiento. Digo, es una fórmula muy sencilla. Lo complicado es calcular esos tiempos, descomponer las actividades, eso es lo complicado. O sea, el rendimiento en sí, el cálculo del rendimiento de la mano de obra es súper sencillo. Lo complicado es hacer todo esto, ¿ok? Y tener todo esto en conjunto. Eso es lo complicado. Pero en verdad un rendimiento es dividir el tiempo que nos da el tiempo real es las jornadas totales para realizar los trabajos, ¿no? Y ese tiempo real es el tiempo calculado
el tiempo que nosotros calculamos después de descomponer nuestras actividades, agruparlas en procesos y meterles al especialista indicado y realizar una buena supervisión y tener la experiencia adecuada para calcular esos tiempos adecuadamente, que nos podemos apoyar en información documental, como os digo, aunque siempre está basada en hechos ideales. Por eso mismo tenemos que tener experiencia y por eso mínimo tenemos que hacer un análisis correcto de tiempos y movimientos de los obreros y por eso tenemos que hacer una medición de obras similares como ocurre en el caso de los materiales. O sea, una estimación de un producto, ya sea un material, ya sea la mano de obra, nunca va a estar el rendimiento al 100% si no hay una experiencia anterior a ese. O sea, la eficiencia se consigue con el tiempo. Un ingeniero de costos, si no tiene experiencia sobre un costo, si no ha trabajado nunca ese costo, difícilmente ese ingeniero de costos pueda alcanzar el precio justo. Difícilmente. Ya puede ser la persona más lista del mundo o el ingeniero de costos más rápido en analizar un costo del mundo, que si no tiene experiencia sobre ese trabajo, si no lo ha trabajado nunca, puede obtener un precio adecuado. No digo que no, obviamente, si lo digo que no, entonces yo me estoy, ¿no? Contradiciendo a mí mismo, yo no puedo capacitar a nadie. Puedo obtener un precio adecuado, pero nunca va a obtener el precio más eficiente sin haber tenido experiencia con ese trabajo anteriormente. Nunca. Bueno, y eso es el tiempo calculado entre el factor de productividad, que es el factor de productividad es el punto 4. ¿Ok? Ese es nuestro tiempo real. Digo, el rendimiento de la fórmula es muy sencilla, ¿no? Es calcular el tiempo de nuestras actividades, que es, digamos, nuestro tiempo teórico, y sobre eso dividimos entre punto 4 y obtenemos las jornadas, ¿no? Las jornadas que va a durar ese, digamos, esa actividad, pues entonces la cantidad total de la unidad de nuestro concepto se divide entre esas jornadas y nos va a dar una cantidad, ya sea en metro cuadrado, ya sea en metro cúbico, ya sea en metro lineal, ya sea en kilogramos, ya sea en piezas, en la unidad que sea, esto nos va a dar, no sé, 24 metros cuadrados por jornada. Este nos va a dar 5 metros cúbicos por jornada. Y así, ¿no? Vamos a obtener este rendimiento. Y este rendimiento es producto de esto, de dividir la cantidad total de la unidad de nuestro concepto entre las jornadas totales que nos dio, después de nuestro cálculo, realizar ese trabajo. Y vamos a obtener esto, que esto es lo que llamamos el rendimiento, y la R pequeña, ¿no? Lo que yo llamo R pequeña o factor de sobrecosto es la cantidad de dividir 1 entre 24, ¿ok? La unidad entre el rendimiento. Esto es lo que yo llamo factor de costo, perdón, factor de costo o R pequeña, ¿ok? Este sería, digamos, la R grande, ¿ok? Y esta sería la R pequeña. Y esta es otra pregunta que ahí hubo que, bueno, que yo dije que era pregunta trampa, pues más bien era, o sea, yo la llamé así, ¿no? Pero más bien era leer bien la pregunta, ¿no? Porque yo estaba diciendo que la pregunta era 24 entre 1. Entonces esto pues va a dar el rendimiento otra vez, no va a dar el factor de sobrecosto. Pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? Quiero que queden claras estas cosas, porque digo, siento dónde están las dudas y pues lo ideal o lo que yo quiero llegar a conseguir es que todos entiendan bien lo que estoy explicando, ¿no? Ya sea porque yo obvie cosas o no me explique correctamente o porque se confundan por determinadas cuestiones, ¿no? Y otro, esto que tenemos aquí lo puse, no tiene que ver nada con el rendimiento, esto no tiene que ver absolutamente nada con el rendimiento, pero lo puse aquí por el tema de la confusión. El salario real, ¿no? Es el salario nominal por el FASAR. Eso nos va a dar un costo, ¿ok? Y ese costo lo vamos a multiplicar, ya sea por este factor de sobrecosto, ¿no? Multiplicarlo. O sea, el costo de la mano de obra, costo mano de obra, tenemos dos opciones, ¿no? Una, o lo multiplicamos por R pequeña, o la otra, lo dividimos entre R grande. ¿Ok? Son las dos formas de obtener el costo de la mano de obra unitario. El costo unitario de nuestro
de nuestra matriz o de nuestro precio unitario para obtener el valor de la mano de obra, o lo dividimos entre R grande o lo multiplicamos por R pequeña. Son las dos formas. Y obviamente por esa misma razón, R pequeña y R grande siempre son equivalentes. Siempre. Que si no fueran equivalentes, esto no se cumpliría. ¿Ok? Bueno, pues ahí estamos. Bueno, esto es el tema de la maquinaria, ¿no? Que, bueno, me dijeron que pusiera un resumen. Digo, es que no hay resumen para esto, ¿no? O sea, estos son muchos cálculos. La depreciación de una máquina es algo que os pasé la forma de calcularlo. Te digo, de hecho, no, se me olvidó mostrarlo ¿cómo es? En el Neodata. Apuntármelo, por favor, para verlo cómo se saca en Neodata, ¿no? Se me olvidó, perdón. Y este costo, pues digo, es una tablita que podéis sacar fácilmente desde Neodata y sobre esa tabla trabajar, ¿no? Y aquí es poner los datos de la maquinaria, este, el costo de adquisición, el precio de que tenga de las piezas especiales y bueno, muchos datos acá que obtenemos en la ficha técnica de la máquina y eso al final nos va a dar un costo horario de la máquina, ¿no? En función del operador y también lo que nos cueste el operador. Esos cálculos son muchos cálculos lo que hay que hacer, pero digo, se puede hacer de fácilmente, nada más que metiendo datos con una tablita. De hecho, os entregué esta tablita también en el enlace de este vídeo de la sesión 10. Tenéis, igual que en la sesión, perdón que me vaya, pero es que luego pues se me olvidan cosas, no me puedo acordar de todo y me voy atrás. En la sesión 7 tenéis un Excel donde viene la tabla de rendimientos, un Excel con rendimientos de mano de obra, de casos ideales, ¿ok? Muchísimos casos, creo que son como 5.000 casos, ¿ok? Igual en esta sesión, la sesión 10, tenéis un enlace en lo que podéis descargar el Excel para meter datos, nada más meter los datos que os pidan aquí y metiendo esos datos calcular el costo horario de vuestra máquina. ¿Ok? Sin problemas. Estos datos son los que son y son muchas fórmulas. O sea, no me puedo parar a explicar esto nada más. Si me pongo a explicar esto nada más, pues me paso una hora explicándolo y no acabo. ¿Ok? Bueno, pues eso es lo que tenéis. Digo, vuelvo a repetir, si queréis que os explique de dónde viene todo esto, lo explicamos. Pero digo, ya va a ser como, no una semana más, van a ser 2 semanas más, ¿no? Que quede claro. Bueno, el costo total de mano de obra, perdón, el costo total de la obra. Esto es otra parte que vimos. Y bueno, el costo total de la obra se compone del costo directo y de los factores de sobrecosto, que entre ellos están el costo indirecto, el financiamiento y la utilidad. ¿Ok? Aquí que quede claro que esto normalmente no se cumple siempre. Normalmente el costo directo es el 70% del costo total de la obra. Y el resto 30% se reparte normalmente entre indirectos, financiamiento y utilidad. ¿Ok? Esas son las reparticiones, digamos, de qué se compone el costo total de la obra, digamos, de forma resumida. ¿Ok? Y bueno, dentro de estos costos, de estos factores de sobrecosto, tenemos, digamos, para mí el más importante, porque bueno, acostumbramos a modificarlo o acostumbran a modificarlo, no digo que todas las empresas lo hagan, pero bueno, son indirectos, son gastos de oficinas centrales y son gastos de oficina de campo que son inamovibles. Que el hecho de mover estos costos, como hemos visto ya en varios ejemplos, nos va a ocasionar una pérdida y nos va a ocasionar no tener la capacidad de pagar sueldos a nuestros empleados, ¿no? Como vimos en un ejemplo, en el caso de que los materiales, por dado caso, materiales especiales que son más caros, nos sale un punto a favor, ¿no? Que hacer un material muy caro, vamos a acabar la obra en un tiempo mucho más rápido del que podemos obtener si hacemos el cálculo rentable para nuestro indirecto y entonces obtener un beneficio y ese beneficio de gastos generales y oficinas que obtuvimos en esa obra, aprovecharlo para otras obras que igual vamos a tener que poner un poquito de tiempo más porque tuvimos fallas o porque hubo problemas en la ejecución y equilibrar esos gastos durante el año, ¿no? Pero bueno, eso es ya una estrategia, digamos, del contador y de la empresa, ¿no? Bueno, el indirecto, pues bueno, es la suma de gastos generales entre el costo directo total. La suma de gastos generales, pues es oficinas y campo, prácticamente, que bueno, que esas cuestiones, oficinas y campo, como vimos, incluyen varios puntos, que son los honorarios y sueldos y prestaciones de los trabajadores de la empresa, ¿ok? No, aquí no incluye las prestaciones y sueldos
de los trabajadores, digamos, del albañil y el colocador, esos costos están incluidos en el costo directo, que es nuestra mano de obra, ¿ok? Una cosa son los empleados que trabajan en la oficina y otra cosa es, bueno, a no ser que seamos una empresa que tenga su, digamos, su cuadrilla propia de gente, pues entonces, pero igualmente, aunque fuera cuadrilla nuestra propia, ese precio no va a estar en nuestro indirecto, ¿no? Va a estar en nuestro costo directo, ¿ok? Bueno, depreciación de mantenimiento y renta, servicios, fletes y acarreos que muchas veces se nos olvidan meterlos, tienen que estar en gastos generales, gastos de oficinas, capacitación y adiestramiento, seguridad e higiene, trabajos previos y auxiliares y seguridad y fianzas. Todo esto es el costo indirecto y son gastos fijos, gastos inamovibles, ¿ok? Luego tenemos el financiamiento. El financiamiento, bueno, pues son los egresos que vienen siendo los gastos, digamos, fijos o paulatinos o periódicos que tenemos en nuestra obra, que son gastos que vamos a tener que realizar sí o sí en una determinada época del progreso de nuestra obra, y los ingresos, que es lo que, digamos, en este caso nos va a estar pagando el cliente por el trabajo que le estamos generando, ¿no? Y esos dos, pues hay que calcularlos de una forma adecuada, hay que tener muy claro cuándo es el ingreso y cuándo se va a cumplir el egreso, para eso se hace el programa de obra, hay que tener muy claro cuándo se cumplen esos dos y cómo combinarlos para poder calcular un financiamiento justo y no tener un gasto adicional y tener que disminuir nuestra utilidad porque no tomamos en cuenta el financiamiento de que el ingreso y el egreso pues no se cumplen al mismo tiempo, no nos pagan al tiempo que gastamos y por tanto vamos a tener que financiar la obra sí o sí, ya sea con recursos propios de la empresa, ya sea pidiendo un préstamo al banco, ya sea pidiéndole un préstamo a un amigo, pero vamos a tener en algún momento que pagar egresos sin recibir ingresos. Y esa es la idea del cálculo del financiamiento de ese porcentaje que muchas veces no se considera y hay que tener en cuenta. ¿Ok? Bueno, pues eso, ¿no? Aquí el resumen de lo que es, de lo que he dicho, de los egresos y de los ingresos. Bueno, y por otra parte, pues tenemos la utilidad flexible, pero no por ello menos importante, porque obviamente la utilidad es lo que nuestra empresa va a generar de ganancia al año. Es muy importante esto porque sin utilidad no hay empresa, ¿no? Y el ICR, bueno, que es el impuesto sobre la renta sobre esa utilidad, y el PTU, que no todas las empresas lo hacen, pero bueno, es la participación de los trabajadores en esa utilidad para al final, pues a fin de año darles una comisión, no solo el aguinaldo, sino una comisión por tu buen labor con la empresa, porque me generaste este año no sé, 100.000 pesos más de los que tenía previstos. Por ejemplo, hubo un año que, pues, por artimañas que hicimos y todo, pues conseguí hacer que mi empresa ganara más de lo estipulado, ¿no? Digamos, casi 600.000 pesos más de lo estipulado, por motivos que se calcularon mal los presupuestos que me dieron, ¿no? Que ya, bueno, que había hecho otra persona, en fin, muchas cosas que se hicieron, muchos problemas. Le resolví, pues me pagaron un viaje a España, ¿no? Pues digamos que eso puede ser el porcentaje de participación de la utilidad de la empresa, ¿ok? Bueno, este, elementos de la utilidad, ¿no? Pues elementos de la utilidad, pues están los pagos impositivos, el costo de capital, tecnología de la empresa, riesgo de la inversión y revolvencia de la inversión. Estos 5 elementos son principales para definir nuestra utilidad y hay que tenerlos muy en cuenta, ¿ok? El factor de sobrecosto nos quedan los adicionales, extraordinarios y escalatora de precios. Aquí, como vimos, bueno, pues los adicionales, conforme a la ley dice, son casos excepcionales, digamos, con temas jurídicos, con temas del municipio, con temas que son, pues, impredecibles por cualquier motivo, ¿no? Porque a veces llega una inspección a la obra, no sé, porque le tocó pasar al inspector por esa calle y quiere hacer nuestra inspección y no o nos penaliza o nos puede hacer cualquier cosa o tenemos un gasto adicional porque pues no pusimos no sé, la notificación del letrero de la obra tal, y tenía que estar, no sé, por cualquier cosa que hicimos que no se incluyó en el presupuesto, que no se consideró, ese es un adicional, pero suelen ser sobrecargos, digamos, jurídicos, o sea, algo mm, en relación pues a eso, ¿no? Al municipio. No es un adicional del presupuesto en sí, de la ejecución de la obra, más bien. En eso estaríamos hablando de los extraordinarios y del escalatorio de precios, ¿no? Los extraordinarios
aquí os comentaba el tema del precio alzado y el precio unitario, ¿no? El precio alzado es un precio de un presupuesto, un costo total de presupuesto que tú das y sobre ese costo total tú vas a hacer lo que haya que hacer. Si son 200 metros en lugar de 100 que venían en el presupuesto, pues tienes que hacer los 200 metros. Eso es un precio alzado y por eso cuando hay un precio alzado, normalmente se hace visita a obra. O sea, tú vas a la obra y haces tus mediciones, cada cual hace las mediciones que vea oportunas en función del catálogo que le dieron. Ya en base a la experiencia uno sabe qué conceptos pueden estar bajos o no, y sobre eso tú haces tu medición. O sea, un precio alzado, no hay nunca un concurso de precio alzado si una visita anterior a eso. Imposible. No puede haber un precio alzado sin una visita a obra. Este, y sobre eso tú das tu precio alzado, ¿ok? Y luego el extraordinario se da en los casos que son precios unitarios, porque el tema de los precios unitarios es que si tú cotizaste 100 metros cuadrados y en la obra había 200, tú tienes derecho a cobrar esos 100 cuadrados de más, ¿ok? Ese es el extraordinario, lo que tú cobras como extraordinario al precio que habías puesto inicialmente en obra, porque resulta que la ejecución fueron más metros, o porque resulta que al poner dos capas de pintura, el cliente te dice, no, pues es que crees que se ve todavía, no sé, como tenía una pintura anterior oscura, se sigue viendo un color como traslúcido y no se ve blanco, ¿no? Pues entonces le tienes que dar dos capas más, pues entonces eso sería otro extraordinario, ¿ok? este, que en relación a eso os hablé de los adicionales, a lo que yo llamo adicionales, no a estos adicionales, estos serían otros conforme a la ley, sino a lo que yo hablo adicionales de un presupuesto sería ese ejemplo, ¿no? En el que el cliente dice, no, pues ponme dos capas más, porque resulta que ya no se ve bien porque era un color oscuro el fondo y se ve el blanco, se ve gris. Pues entonces dame dos capas más. Entonces tenemos que hacer un precio nuevo porque el sellador ya lo pusimos o por algún proceso diferente del costo del precio unitario va a cambiar, no va a ser igual. Entonces sería un adicional que nos pidió el cliente y eso tiene que estar siempre, tiene que constar siempre en bitácora, en un correo, en un WhatsApp, donde queráis, pero que siempre conste en acta, porque si no consta en acta, luego es muy difícil cobrarlo. La escalatoria de precios se da si el presupuesto, el contrato del presupuesto más bien nos admite poder hacer una variación de precios. Si el contrato lo permite, se puede hacer una escalatoria de precios porque haya habido un cambio de los precios, por el motivo que sea. Porque, como os explicaba en este ejemplo, el año que hubo lo del sismo, subieron mucho los concretos, subió mucho el acero, aunque la Profeco y no sé cuál es la otra, no me acuerdo la otra, la que lleva, bueno, la que controla los precios en México, pues quisieron pues establecerlos de manera que no subieran tanto, pero pues nadie hizo caso, y los subieron. Pues en ese caso tenemos la opción de hacer una escalatoria de precios y de si yo te cobré el día 2 de septiembre 5 pesos por la pintura y ahora como hubo lo del sismo el 20 de septiembre, el 17 hubo lo del sismo, me subieron la pintura casi un 30% más, te tengo que cambiar el precio. Si eso en el contrato no es una restricción, lo podemos hacer. Y la otra, digo, que se suele hacer mucho es lo del dólar, no olvidar nunca, si estamos trabajando con materiales que vienen del extranjero, poner está sujeto al dólar en el concepto del precio unitario, no en el presupuesto, no en ninguna otra parte, sino en el concepto del mismo precio unitario, poner, si incluye bla, 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 punto, ya que ponga todo lo que incluye el concepto, poner precio de los materiales, si queréis poner el modelo del material, para especificar de qué material estamos hablando, sujeto al precio del dólar. ¿Ok? Con eso, aunque el contrato diga que no se puede mover, se va a mover, porque estamos indicando que está sujeto al dólar. ¿Ok? Bueno, y todo esto que vimos, que hemos visto, pues nos va a llevar luego a los métodos de programación de obra y ruta crítica. ¿No? Estuvimos hablando de los métodos del diagrama de Gantt, la campana de Gauss y el método PER. ¿No? Lo hicimos de forma, digamos, a la inversa, ¿no? De cómo se debe hacer. Hice un ejemplo al final de cómo se debe hacer correctamente, que sería haciendo el método PER y CPM, y luego el diagrama, y luego la campana de Gauss, ¿no? Pero lo hice así de esta forma para que entendiéramos las formas de hacerlo y cómo se hace correctamente, ¿no? Y bueno, el diagrama de Gantt, digo, no es más que una herramienta, digamos, gráfica, ¿no? Que el objetivo, pues, es poner
unas barras e indicar lo que duran las tareas, ¿no? O actividades, pero no nos dice nada más, no nos dice, no nos habla de tiempos esperados, no nos habla de una probabilidad, no nos habla de prácticamente nada. Ya sea si nosotros, yo por ejemplo, le añado a ese programa, al diagrama de Gantt, le añado el- los flujos de la obra y todo eso para dar más información y para hacer la campana de Gauss y con ello obtener un diagrama de Gantt, digamos, más fiable, entre comillas, porque como vimos en el ejemplo, si los materiales son muy caros, si son materiales especiales, esa campana de Gauss pues va a ser algo raro y vamos a tener que hacer movimientos raros en nuestro diagrama de Gantt y vamos a obtener tiempos que si antes no hemos calculado el método de PER, pues podemos cometer errores, ¿no? Y errores graves, en el sentido de que podemos poner un tiempo que no es real, ¿ok? Y bueno, la campana de Gauss, pues como os dije, era para hacer, digamos, un diagrama de flujos correcto en función al programa de obra, porque una obra se cumple, no al 100%, pero se cumple que el flujo de dinero es una montañita como la campana de Gauss, ¿no? Y bueno, el método de PER, pues es la técnica de evaluación y revisión de proyectos, y el método CPM, que es el método de la ruta crítica, ¿ok? Sobre estos, pues manejamos tres funciones, que es la planeación, programación y control, y sobre eso calculamos la ruta crítica, que, bueno, que se compone, la ruta crítica es principalmente para identificar la actividad crítica y la actividad no crítica, que como vimos, pues se hace de una forma muy sencilla, que es calculando los tiempos de inicio a fin y luego esos mismos tiempos de fin a inicio, sumando y restando, ¿ok? Sumamos al inicio y fin y restamos del fin al inicio. Digamos, los caminos ficticios no tienen tiempo. O sea, si el camino ficticio va a un nodo y ese nodo acaba en el día 9, el siguiente nodo que está enlazado con el camino ficticio acaba en el día 9. Sabemos que tiene una holgura. Cuando hacemos el tiempo hacia atrás, si el número es 9 y el otro es 7, sabemos que la holgura es de 2 días. En eso se compone y en eso se basa digamos, la identificación de la ruta crítica del método de PER, definir las holguras de nuestros caminos no críticos y con ello repartir a los trabajadores de manera adecuada, ya sea en esta misma obra para apoyar a los otros trabajadores o en una obra adicional que estemos llevando simultáneamente. Esa es la idea del método de PER, ¿no? Y con esto, pues prácticamente, si lo conseguí en una hora, prácticamente es el resumen de lo que hemos visto, ¿no? Bueno, aquí me falta incluir lo de la probabilidad del método de PER, que como viste, pues es un cálculo muy sencillo con el tiempo esperado de nuestro cliente, ¿no? Que nos pide acabar en 15 días y el tiempo de nuestra ruta crítica. Es todo eso multiplicado o dividido entre la desviación típica, que es la varianza de que, bueno, de nuestra tablita, que si recordáis es una tablita con el tiempo optimista, el tiempo pesimista, el tiempo perdón, el tiempo probable y el tiempo esperado, ¿no? Esa tablita luego al final tenía una varianza, ¿no? Y esa varianza es la desviación típica, o sea, la varianza al cuadrado, la raíz de la varianza, perdón, es la desviación típica. Pues eso nos da una probabilidad, esa probabilidad viéndola en una tabla de distribución normal, que os pasé la tabla ahí, la tenéis ahí, creo que también os la pasé en el enlace de ese video, si no, pues decidme y os la paso. Y en esa tabla obtenemos unos numeritos que nos dan el porcentaje de poder acabar la obra en ese tiempo o no, ¿no? Y tenemos ahí una estimación previa, una probabilidad previa muy fiable de qué tan real es que acabemos en el tiempo que está pidiendo el cliente o no. O qué tan viable es que le quitemos días, le digamos, no, pues yo te lo acabo en 10 días, o qué tan viable es decirle al cliente, no, pues es que tú lo quieres acabar en 15 días, pero es inviable, te lo puedo acabar en 20, ¿no? Con eso obtenemos una probabilidad cierta y firme y fiable mediante el método de PER de acabar nuestra obra en el tiempo adecuado. ¿Ok? Y con esto, como os digo, terminamos el curso. Digo, el Neodata pues es práctico y lo hemos visto recientemente. Lo que me gustaría que el día viernes que nos veamos, pues sea esto, sobre este resumen, aclarar vuestras dudas, decirme todas las dudas que tenéis y si no, o sea, si veis que es mucho, que son muchas dudas, pues enviármelas por correo para yo poder la semana que viene en las 2 horas que me faltan, una, o dedicarlas a la simulación del examen, o dos, dedicarlas a la simulación del examen, obviamente, y añadir dos más de sesiones extra para reforzar los conocimientos aprendidos y aclarar vuestras dudas, ¿ok? Ya sea del Neodata
Y como dije, cambié un poco la estrategia. La idea era de dar esta última hora también de Neodata y aprender algunas cositas más, pero ya pensándolo bien y en referente a las propuestas que me habéis pedido pues el día de la conferencia, ¿no? Y todo esto, pues vi oportuno hacer este resumen pues para eso, ¿no? Para que me digáis si ya está claro, si no está claro, cuáles son las dudas, cuáles no. Y no vi muy oportuno seguir enseñando Neodata porque, bueno, lo principal de cómo se arma un presupuesto y cómo se saca un presupuesto y cómo se saca una matriz de costos y cómo se saca un insumo o los insumos, ya lo hemos visto. Por lo tanto, yo creo que lo básico del Neodata está ya, ¿no? A lo mejor necesitáis practicar más, eso sí lo entiendo, obviamente. Y bueno, y si queréis, pues hacemos otro ejemplo, como gusten. Pero por favor, el viernes, ya sea por comentarios de los videos, ya sea en la conferencia, ya sea por vía correo electrónico, porque tenéis cada uno mi correo, pues os envío la respuesta de los cuestionarios, ya sea de la forma que sea, ¿no? Perdón, que se metió aquí esto, ya sea de la forma que sea, por favor, este, plantearme vuestras dudas, ¿va? Para que sea eficiente la semana que viene antes del examen, ¿ok? Saludos.